La congresista Patricia Juárez, quien fuera presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso, congresista por Fuerza Popular, está con nosotros esta noche. Ella es nuestra primera invitada y ha escuchado lo que comentábamos abriendo el programa. Muy buenas noches, Patricia, y como siempre, muchas gracias por acompañarnos aquí en RPP. ¿Cuál es su reacción o cómo está tomando el partido esta decisión de iniciar una indagación fiscal que finalmente podría terminar con la declaratoria de ilegalidad del partido? ¿Hay preocupación? Bueno, en realidad nos sorprende una situación como esta, una investigación, el inicio de investigaciones de algo que de plano debió haberse declarado improcedente. Entendemos que es la denuncia de una ciudadana que alega, digamos, una serie de argumentos y que la Fiscalía, en vez de evaluar que en realidad son denuncias en muchos de los casos maliciosas, más bien inicia investigación contra un partido político y no solamente contra el nuestro. Entendemos también que en el caso de Carlos Álvarez también hay el inicio de investigaciones para declarar para pretender declarar la ilegalidad. Nosotros vamos a responder con absoluta firmeza, por supuesto, porque lo que corresponde es demostrar que el partido siempre ha tenido una conducta legítima, democrática, y que esto no es más que, digamos, un intento de empañar, digamos, las elecciones con este tipo de argumentos poco válidos. Las elecciones se ganan en la cancha, se ganan en una competencia democrática y no se pretende sacar de carrera a un partido político alegando estas situaciones. ¿Cree que es la pretensión de la Fiscalía? Bueno, es que en realidad son temas tan absurdos que la Fiscalía tiene toda la potestad para declarar liminarmente el archivo de un tema. O sea, de manera inmediata se declara algo que es tan manifiestamente absurdo. Son tres casos, ¿no? O tres situaciones específicas para digamos, desarrollar la hipótesis de que Fuerza Popular tuvo alguna conducta antidemocrática. Lo primero es el caso Cócteles, que además esto está todavía, es parte de un proceso, ¿no? Los Mamani videos, digamos, y lo otro, alegaciones no probadas de fraude en las elecciones presidenciales. ¿De qué manera podría sostenerse una imputación de esta naturaleza para que estas tres situaciones puedan concluir en que aquí hay una actitud poco democrática de Fuerza Popular? Es que realmente es insólito alegar una circunstancia como esa. Un partido ha sido declarado ilegal cuando, por ejemplo, tiene mensajes de odio, tiene mensajes de atentar contra la democracia, de fusilar a sus opositores o de fusilar a aquellas personas que hayan cometido algún delito. Esas son conductas probadamente antidemocráticas, como es el caso de un partido denominado Antauro. Y entonces nos están poniendo, digamos, en un símil a un partido claramente y manifiestamente antidemocrático, alegando tres circunstancias, tres situaciones que en absoluto probarían la ilegalidad de un partido político. La ley de organizaciones políticas establece que las inscripciones se cancelan cuando un partido tiene conductas antidemocráticas. Pero considerar que una investigación fiscal que lleva años y que nosotros quisiéramos que ya haya terminado, como es el caso Cócteles, u otro tipo de argumentaciones como que tú legítimamente puedes reclamar los resultados de una votación y que hayas luego después... Bueno, no solo reclamaron, hemos conversado después de esto y ustedes han insistido en la versión del fraude, pero permítame, por favor... Bueno, pero eso no es antidemocrático, ese es el ejercicio regular de un derecho. Correcto. Vamos a leer parte de un comunicado que entiendo ya ha hecho público Fuerza Popular, donde titulan ustedes: la Fiscalía de la Nación busca anular Fuerza Popular de las elecciones de 2026. Y se expresa con claridad, eso está en la cuenta de X del partido, por si desde el switcher lo tenemos para ponerlo en la pantalla de televisión. Dice: expresamos nuestra preocupación y rechazo ante la decisión de la Fiscalía de iniciar diligencias que conducen a la desaparición de nuestro partido. Es evidente el desproporcionado y político actitud, digamos, de la Fiscalía, abandonando su función constitucional de luchar contra la criminalidad y la delincuencia. Apenas un día después de convocadas las elecciones, esta medida que amenaza el pluralismo político y la democracia. No es la primera vez, dice,
que intentan sacarnos de carrera. ¿Por qué la Fiscalía tendría el interés o entender más bien que la Fiscalía lo que está haciendo es no sabemos cuáles son los indicios o los argumentos que ella ha presentado, los indicios sobre todo para iniciar una investigación fiscal? Esta persona, Beatriz Cano, ¿la conoce de alguna parte? No. ¿Tiene el partido alguna referencia no. de quién sería o a nombre de quién estaría actuando? A ver, no conocemos quién es, pero más allá de quién sea la persona que denuncie, la Fiscalía no puede iniciar investigaciones por todas las denuncias o cientos o miles de denuncias que pudieran ingresar. ¿Qué acciones va a tomar el partido? Bueno, nosotros vamos a defender con firmeza nuestra posición. Nosotros vamos a denunciar, como bien lo dice el comunicado de nuestro partido, que existe un claro propósito de sacar de carrera a Fuerza Popular. Y por eso es que yo te decía hace unos minutos, las elecciones no se ganan de esta manera, se ganan en la cancha. Pero está insinuando que la Fiscalía quiere ganar la elección o quitarlos de carrera para que alguien más gane la elección. Pareciera que hay un manejo político, pareciera que está dirigido, que está direccionado a terminar o separar algunos partidos y especialmente a Fuerza Popular, quien ya ha tenido en algunos de los casos, en situaciones anteriores, ha tenido también el intento de desaparecerse, de desaparecerlo, de ser declarado ilegal. Y ese es un tema que nosotros como demócratas tenemos que rechazar. No es posible que cualquier ciudadano se le ocurran 3 o 5 argumentos y solicite a la Fiscalía que declare ilegal. Bueno, bajo ese mismo argumento, todos los ciudadanos pueden pedir que todos los partidos sean declarados ilegales y todos estaríamos sometidos a investigaciones en una época electoral. Claro, acá hay una persona que es la que presenta la solicitud, menciona 3 situaciones concretas. Pero sin mayor argumento, o sea, los argumentos son absurdos. ¿Cuáles son? Le preguntaba yo porque, bueno, los que tú has mencionado. Pero no conocemos qué es lo que sostiene detrás de cada. ¿Cuáles son las pruebas que puede haber alcanzado esta persona, Beatriz Cano, esta ciudadana, o los indicios para suponer que, por ejemplo, cuando se alegó fraude en las elecciones presidenciales del 21, la señora Fujimori y su partido político incurrió en una práctica antidemocrática? Bueno, ese es digamos, lo que ha presentado, lo que ha argumentado, pero que no tiene absolutamente ninguna validez. O sea, ¿cómo alguien que tiene la posibilidad de expresarse, un candidato, y que alega una circunstancia como esa, y que es el ejercicio absoluto y regular de tu derecho, pudiera incurrir en una práctica antidemocrática? O sea, eso es absurdo. O que exista una investigación que esté en curso hace muchos años y que finalmente será el Poder Judicial el que determinará, y argumentar ese tema de la investigación en el caso Cocteles como conducta antidemocrática. O sea, es lo más absurdo que he escuchado en los últimos tiempos. La presidenta convoca ayer a elecciones generales de una manera sorpresiva, es cierto, de alguna manera entendemos que ha sido un mensaje para centrar el foco ahora más bien en la campaña y dejar un poco, bajar, digamos, la temperatura de la calle por el tema de la inseguridad. Creemos que ese es el trasfondo político de la decisión de la presidenta. Fuerza Popular, de cara a este nuevo proceso que inició con la convocatoria, aun cuando todavía hay plazo para cumplir con algunas reformas en el Parlamento, pero que inició tras el pronunciamiento de la presidenta Boluarte, ¿mantiene la narrativa de que hubo fraude? ¿Considera el partido que hubo fraude en el 2021? ¿O termina por aceptar que, a pesar de la investigación que hizo una comisión en el Congreso, el señor Castillo ganó? Podría haber irregularidades, como han dicho muchos, irregularidades en algunas mesas, pero, como se dijo desde un inicio, irregularidades a las que no escapa ningún proceso electoral. A ver, nosotros hemos tenido nuestra propia investigación. Nosotros estamos convencidos que hubo una manipulación. Inclusive en su momento excluimos al sistema electoral.
El problema se dio en muchos lugares en donde no pudieron llegar nuestros personeros porque fueron amenazados o porque fueron impedidos. En lugares donde nosotros no tuvimos personeros, que fueron en muchos lugares del país, sí entendemos que que se dieron algunos manejos indebidos en las mesas. Pero eso es distinto a fraude. Bueno, eso es como se quiera llamar, pero eso es distorsionar la voluntad de los ciudadanos. Claro, pero lo suficiente, entonces, esa manipulación hubiera a la larga, digamos, al final, bueno, hubiera revertido el resultado. Pero por supuesto, se dio solamente una diferencia de 40 y tantos mil votos. Por supuesto que nosotros, así como ocurrieron en las elecciones anteriores, tenemos necesariamente que levantar nuestra voz porque no queremos que vuelva a ocurrir estas situaciones de incertidumbre que se dieron en estas últimas elecciones. Nosotros queremos, como los peruanos y como todos en su conjunto por la estabilidad de nuestro país, que las elecciones se den de la manera más clara, diáfana, transparente y que no haya ninguna duda, ni una pequeña duda sobre qué es lo que quiso el elector realmente o a quién quiso elegir. Creo que esa es la situación a la que todos aspiramos y por eso es que también en el Congreso se han dado una serie de normas, como por ejemplo la conservación del voto, como por ejemplo el reconteo de votos en determinados lugares donde haya alguna duda respecto a las actas o a cómo esos votos se traducen en las actas. Entonces, ¿qué es lo que queremos? No queremos distorsionar de manera alguna la voluntad popular. Lo que queremos es que finalmente... ¿Usted considera que fue distorsionada durante las últimas elecciones? La verdad es que yo creo que sí. Y por eso para resumir, la pregunta era muy directa. La pregunta decía, estamos utilizando la palabra fraude. ¿Usted la utilizaría? Mire, yo, digamos, llámese como se llame, yo sí creo que hubo... la palabra fraude. Ya, yo sí creo que hubo una distorsión. Pero eso no es una conducta penal. Eso no significa un argumento para cancelar un partido político. O sea, por favor, esa es una barbaridad. O sea, Fuerza Popular, solamente con este gobierno, ¿hay garantías? Solamente quiero terminar y decirte que la Fiscalía, cuando recibe una denuncia, no es una mesa de partes. La Fiscalía tiene la capacidad de evaluar si es que inicia o no investigaciones. Entonces, bajo el mismo criterio, vuelvo a decirte, va a haber una serie de denuncias a todos los partidos políticos por cualquier falso argumento y al final todos tendrían que ser investigados. En realidad eso va a ocurrir, eso es lo que va a hacer la Fiscalía o la Fiscalía estaría actuando políticamente en este caso. ¿Qué tipo de diligencias podría iniciar la Fiscalía para declarar ilegal al partido? Bueno, entiendo yo que ha pedido informes sobre el caso Cócteles, ha pedido informes sobre el caso de Kenji Fujimori, ha pedido información, la verdad, absurda, y lo único que nuevamente nosotros denunciamos es que así como en su momento se adelantó la acusación fiscal en la primera vuelta electoral del año 2021, para a todas luces salga en todos los medios 30 años del pedido de la Fiscalía para Keiko Fujimori. ¿Cómo vas a votar por una candidata que va a ser condenada a 30 años, faltando menos de un mes para las elecciones? Ahora, estamos nuevamente en campaña electoral y vuelve nuevamente la Fiscalía a decir el partido político Fuerza Popular puede ser declarado ilegal. A ver, aquí tengo el documento y en efecto dice, como usted ha dicho, recabar de la Fiscalía Supraprovincial, ¿no? Con dedicación exclusiva en la investigación de delitos de corrupción de funcionarios, un informe detallado, como me acaba de adelantar, sobre el estado actual de la investigación seguida contra Keiko Fujimori Gucci y otros por el delito de lavado de activos y otros denominado caso Cócteles. En efecto, también dice, se entregará información sobre el estado actual de la investigación seguida contra Kenji Fujimori Gucci y otros por la presunta comisión de delito de tráfico de influencias y otros denominado Mamani Videos. Realizar la diligencia de extracción de fuente abierta, dice, con relación a las declaraciones públicas y en redes sociales expresadas por la ciudadana Keiko Sofía Fujimori en su calidad de candidata presidencial durante las elecciones generales del 21,
¿no?, referidas a presuntos actos antidemocráticos, es decir, los pronunciamientos que hizo públicamente Keiko Fujimori sobre estos cuestionamientos a la legitimidad de los resultados de las elecciones pasadas. Todo eso está comprendido dentro de las diligencias que ha dispuesto actualmente la Fiscalía, por lo menos de acuerdo a la parte del documento que tenemos aquí, ¿no? Bueno, ¿van a tomar algún tipo de acción? ¿Van a presentar algún documento, recusar al fiscal encargado? Nosotros presentaremos toda la información que sea requerida, pero por supuesto que quienes somos demócratas, quienes creemos en las instituciones del Estado, creemos que la Fiscalía tiene que definitivamente ser reorganizada. O sea, la Fiscalía está siendo utilizada como un brazo político. La Fiscalía lo que estaría haciendo en este caso es levantar un tema, una denuncia que perfectamente pudieron calificarla y archivarla. Por lo menos ese es mi criterio como abogada. ¿Va a responder Fuerza Popular presentando un proyecto de ley para la reforma de la Fiscalía? Nosotros hace mucho tiempo le hemos pedido al Ministerio Público que inicien ellos su propia reorganización, porque en realidad hay una serie de argumentos que nos harían presumir que hay un trabajo político desde la Fiscalía, y eso es muy grave en un Estado de Derecho. Esta es una circunstancia en donde vienen ellos afectando hace mucho tiempo y vienen yendo en contra de los partidos políticos, y eso lo que le hace daño realmente es al país, le hace daño a la estabilidad. Entonces yo creo que nuevamente, así como en su momento también han acusado constitucionalmente a congresistas, que pareciera que hay un ataque contra el Congreso, ahora pareciera que hay un ataque contra los partidos políticos y contra algunas figuras políticas. No quiero que me gane el tiempo. Le había preguntado si el gobierno en este momento le da las garantías al partido, a usted desde su perspectiva particular, para las elecciones del 2026. Bueno, lo que hemos visto por lo menos ayer en la presentación de la señora Boluarte y los integrantes del sistema electoral es un ánimo de llevar unas elecciones sosegadas, tranquilas. O sea, sabemos el calor del debate, sabemos lo que va a ocurrir cuando hay confrontación de posiciones entre partidos políticos, pero lo que sí queremos por el bien de nuestro país es que sean unas elecciones transparentes, abiertas, justas, que los ciudadanos realmente vean reflejada su voluntad en los resultados electorales. Eso es a lo que aspiramos todos. Yo, la verdad es que creo que este adelanto de elecciones, mejor dicho, este adelanto de la convocatoria es realmente... Aunque está dentro de las facultades de la presidenta, claro, por supuesto. Está dentro del plazo establecido por ley. O sea, es un gesto político. Yo creo que el Ejecutivo tiene sus razones para haberlo hecho. Creo que podían haber esperado, sí, pero igual no modifican absolutamente en nada el calendario electoral. Inclusive las normas electorales pueden seguir dándose. Entonces no hay en absoluto ningún problema que lo haya hecho. Es más un gesto político. Correcto. La convocatoria de elecciones tampoco impide que eventualmente el Congreso pueda, como está ocurriendo, presentar a partir de la iniciativa de algunos parlamentarios mociones de vacancia en contra de la presidenta. Le hago esta pregunta porque el día de hoy, precisamente, quien fuera una persona muy cercana a la presidenta, hablamos de la señorita Patricia Muriano, ha declarado por el caso de las cirugías de la presidenta Dina Boluarte. Ella brindó de manera virtual este testimonio ante el fiscal encargado, el fiscal supremo adjunto Hernán Mendoza, que investiga este caso. Muriano no se presentó ante la Fiscalía de EFICO, pero ¿qué es lo que dijo? Es lo más interesante. Ella confirmó detalles de la polémica rinoplastia, otros procedimientos estéticos, ¿no? Y durante su declaración corroboró un audio filtrado por el semanario Hildebrand en sus 13, que desveló la relación entre ambas, así como la posible manipulación de la historia clínica de Boluarte. En este testimonio, además, Muriano habría revelado que la presidenta habría permanecido 2 días hospitalizada en la clínica Cabani. Esto abona a favor de lo que se reclamó en su momento, podía haber sido una infracción constitucional por parte de la mandataria al no haber comunicado al Congreso.
¿no? Y que si bien es cierto, no se podría tipificar como un delito, sí como una infracción que la descalificaría moralmente y podría, como no, ser argumento para iniciar un proceso de vacancia. ¿Cómo analiza la situación? Bueno, obviamente que las vacancias se pueden dar, sí. El hecho de que haya convocado a elecciones no exime ninguna posibilidad de que se presente alguna vacancia, que alguna bancada o congresista o un grupo de congresistas pueda hacerlo. Habría que determinar, digamos, la validez de los argumentos y la evaluación de los argumentos de quien ha declarado ahora, que entiendo es una persona muy cercana a la señora Boluarte, y la bancada nuestra analizar esta nueva circunstancia que se ha presentado, ¿no? O sea, creemos que mucha gente creo que ha confundido y piensa que ya a partir de ahora no se le puede vacar. No, se le puede vacar hasta faltando un mes antes de que termine el mandato. Si se llegase a demostrar que la presidenta, mintió cuando se dirigió al país y dijo que la cirugía había sido estrictamente por un motivo médico, o cuando mintió y dijo que ella había utilizado sus horas de sueño y que nunca estuvo desconectada, además un testimonio que fue secundado por integrantes del gabinete, ojo, que podrían ser corresponsables de eso, si es que se llega a corroborar que ella estuvo 2 días internada, estuvo inconsciente, imposibilitada de ejercer sus funciones y que se hubiera saltado el paso de comunicar esta situación, ¿usted consideraría que es suficiente para vacar a la presidenta? Bueno, tendríamos que analizar como grupo político, como bancada. Pero la pongo en la situación de que se demostrase de que en efecto ocurrió, que además ella manipuló su historia clínica. Digamos que este testimonio fuera avalado por el testimonio de otros de los citados, como el propio doctor Cavani, por ejemplo, o como quien fuera presidenta de Salud, que en su momento también fue cercana al doctor Cavani y que se dice estuvo cerca de la presidenta durante las cirugías. Claro, si se demostrase, por supuesto, en ese momento nosotros evaluaremos y tomaremos una decisión. Si se demostrase que efectivamente ella hizo abandono del cargo, que estuvo inconsciente 2 días, que no pudo atender el despacho, o que efectivamente, como usted bien lo señala, ella mintió y manipuló su historia clínica, por supuesto, nosotros tendríamos que analizar una vez que el tema, digamos, sea absolutamente meridiano y claro. Hasta ahora entiendo yo que es la corroboración, la declaración, más que corroboración, de una testigo importante en este caso, pero obviamente faltan algunos otros argumentos para que haya la confirmación de pero lo que está, la de corroboración. corroborarse, claro, como usted dice, la mentira, esto sí encaja dentro de la Constitución, prevé como incapacidad moral. Haber mentido. Sí, la incapacidad al país. moral es un concepto indeterminado. En muchos de los casos, inclusive, puede ser una circunstancia como esta, como el caso, por ejemplo, de Vizcarra, ¿no? Que mintió respecto a que si se había colocado él y su familia las vacunas, claro. y se produjo ahí la vacancia, ¿no? Entonces, en realidad, la incapacidad moral es un concepto indeterminado que se ajusta a una circunstancia y tal vez podría ser, pero mientras tanto esperaremos la corroboración, la confirmación. Y de acuerdo a eso, seguramente conversaremos como grupo político. Patricia, se dio a conocer un chat que le envían, un mensaje que se le envía a Yajaira Plasencia, una conocida artista que participaba y que era parte de las convocantes a esta marcha. Un mensaje que de alguna manera ha sido interpretado como un intento para boicotear, para impedir, para que no se salga a marchar, evitar esa manifestación pública y que más bien esto se resuelva a través de una reunión con los representantes de la policía y quienes eran convocantes de esa manifestación. Sí. ¿Qué pasó? Bueno, gracias por preguntarme. De verdad es un tema que sí me interesa aclararlo. Ya lo he hecho en otros medios, pero en tu importante programa me gustaría comentarlo. Efectivamente, nosotros, desde la primera vicepresidencia del Congreso, nos hemos reunido con directores de colegio extorsionados. Nos hemos reunido con empresas de transportes, de carga interprovincial, de pasajeros, e inclusive en su momento nos hemos reunido ellos y el ministro del Interior de ese momento. Siempre nosotros hemos actuado como interlocutores entre los agredidos. Hemos ido inclusive a Puente Piedra
cuando se dieron bueno, por lo menos se dieron a conocer las primeras extorsiones a las empresas de transporte y siempre hemos actuado con la policía. Es más, tenemos una relación con la policía que data desde el inicio del año 2021. Pero la coincidencia en los tiempos en absoluto, y la publicación que hace Yajaira Plasencia, donde ella se desmarca de algún tipo de vínculo político. Así, absolutamente rechazo cualquier tipo de imputación respecto a que nosotros pudiéramos estar haciendo un trabajo de parar la marcha. No entendería para qué si nosotros votamos a favor de la censura al señor Santibáñez. O sea, no, la verdad es que el tema no encaja absolutamente en ninguna mala intención de parte nuestra. ¿Le sorprendió que se hiciera público? Sí, me sorprendió porque en realidad nosotros convocamos, inclusive fueron algunos representantes de las organizaciones de artistas, porque el único, digamos, el único ánimo que teníamos nosotros era, como lo hicimos en otros casos, de servir de interlocutores entre la división de secuestros y extorsiones y los artistas que en muchos de los casos no tenían cómo llegar, o sea, no sabían cómo llegar para poner sus denuncias. ¿Coincidió con la marcha? Sí, efectivamente coincidió ese día, pero de manera alguna hubo una intención de parte nuestra de pretender, digamos, boicotear. Creo que hubo un malentendido. Los artistas tal vez entendieron que se les llamaba para una circunstancia como esa, pero te comento que en esa reunión, que inclusive por la seguridad de los artistas, yo pedí que sea confidencial, que no se haga pública. Finalmente se filtró una foto de parte de la prensa de una de las artistas que había asistido ese día, pero de manera alguna nosotros inclusive mencionamos en esa reunión el tema de la marcha. Jamás se habló de la marcha. No, claro, el tema de lo que se... A ver, lo que se destaca es la coincidencia, es decir, que a través de proponer una reunión, bueno, ok, si voy a tener yo como artista la posibilidad de sentarme, me van a ofrecer protección policial, persuadirme, ¿no?, indirectamente de participar, sobre todo cuando se trata de personas públicas que tienen una llegada y una notoriedad y que pueden movilizar a la gente. Claro, precisamente para que no se considere que de mi parte o de mi despacho o de la vicepresidencia había algún aprovechamiento político, porque son figuras renombradas, son artistas que la gente quiere mucho. Precisamente por eso yo pedí que se guarde la confidencialidad de esa reunión. O sea, si no se hubiera filtrado ese chat y no se hubiera filtrado esa foto, nadie sabría que hubo solamente el ánimo de que pudieran ellos tener... Es más, ahí se intercambiaron teléfonos para que ante cualquier problema que ellos pudieran tener frente a las extorsiones que repetidamente las hacen, pudieran llamar directamente que todavía continúan recibiendo. No sé si se ha retomado ese tipo de diálogo, porque el viernes hay una marcha nueva, mañana hay una conferencia de prensa de... Yo soy una de las personas, Mávila, que creo absolutamente en el ejercicio legítimo de los ciudadanos de protestar, de marchar de forma pacífica. O sea, de manera alguna yo podría haber intentado, digamos, cambiar la voluntad de quienes quisieran marchar. No se habló del tema en absoluto, y yo creo fervientemente en que la democracia efectivamente exige que las personas tengan el derecho y la libertad absoluta de protestar, ¿no? Sin ocasionar daño al patrimonio, ni lesiones, ni nada de eso que pudiéramos lamentar, ¿no? De acuerdo, Patricia. Le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Ha sido, como siempre, grato poder intercambiar ideas con usted, y vamos a ver cómo se desarrollan los hechos, tanto en las diligencias que iniciaría la Fiscalía como el tema de la inseguridad, la marcha, y esperemos a que el ministro del Interior, el nuevo ministro del Interior, empiece a comunicarse con la ciudadanía para expresar cuál va a ser su estrategia, si va a mantener los lineamientos de su antecesor o va a proponer
nuevas posibilidades de lucha contra la delincuencia. Esperemos que propongan nuevas cosas. Muy bien, le agradezco nuevamente. Hacemos Gracias. una pausa y vamos a volver con el alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo. ¿Qué está pasando con los colegios? Las madres de familia tienen que salir con mascarillas en el rostro, acompañadas algunas de sus hijos, para pedirle encarecidamente al alcalde: por favor, que el serenazgo patrulle los colegios. Los extorsionadores no respetan ni la virtualidad, irrumpen en clases virtuales y amenazan a los profesores de que, a pesar de que estén impartiendo lecciones de manera virtual, el solo hecho de que se atreven a trabajar para